Muy bien, abran sus Biblias, por favor, en Hebreos capítulo 4. Y vamos a acabar el capítulo 4 de Hebreos. Es una porción hermosa. La carta a los Hebreos tiene un mensaje muy edificante para la vida de todos los creyentes. Y asimismo, yo creo que se pone muy interesante a partir de esta parte. Hemos dado un preámbulo de todo lo que el escritor tiene para nosotros, mostrándonos quién y qué es Jesucristo, y también exhortándonos, como dijimos por 5 veces, qué es lo que debemos hacer nosotros y qué debemos evitar también como hijos de Dios. Hebreos capítulo 4, versículos 14 al 16. Dice la palabra del Señor así: Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. He titulado la prédica de esta mañana, Acércate, no te haré nada. ¿Y por qué? Porque vinieron muchos recuerdos a mi niñez tras leer este pasaje y prepararlo para la prédica. No sé cuántos de ustedes en su niñez han pasado por la siguiente situación. Voy a ilustrar algo que tal vez los de mi generación sí lo hemos vivido y no sé si los de esta generación lo están viviendo. Y más aún en esta parte del mundo. Aquí así se criaba a los hijos. Una mamá que después de que su hijo hizo una tremenda travesura, que pues hizo molestar y enojar mucho a su mamá, la mamá muy calmada le dice: ven, vamos, no te voy a hacer nada. Pero pues y el hijito, confiado como paloma, entra y de repente le llega un palazo con manguera, ¿no? De todo. En mis tiempos, a mi primo y a mí nos daban con todo. Y era la frase: no, ven, no te voy a hacer nada. Y de repente uno veía atrás de la espalda de la mamá saliendo el palo de escoba, o colgando, ¿no? Por un lado estaba el cinturón, el quinzacharani, ¿no? Y era la frase común: vamos, ven, no te voy a hacer nada, vení. ¿No? Y pues uno se acercaba confiado y pues nos llegaba. No sé si han vivido eso, por las risas creo que sí. Ahora, muchas veces este tipo de circunstancias o situaciones van condicionando nuestro pensamiento acerca de Dios. Muchas mamás le dicen a sus hijos: ya vas a ver cuando venga tu papá. Tu papá te va a poner en tu lugar. Y eso nos pone en la posición de que, el papá es el que nos da. Y cuando hablamos de Padre Dios, pues pensamos y asociamos con, es el que nos va a dar. Y lo mismo, ¿no? Cuando dicen: ven, ¿por qué? ¿Qué me vas a hacer? ¿No? Entonces vamos condicionando nuestros pensamientos, nuestra manera en la cual vemos a Dios. Y haciéndolo, pues alguien que está con un palo en la espalda, pues obviamente va a ir marcando nuestra infancia, marcando recuerdos, y va a mostrarnos cómo pensamos y asociamos a esa persona con la persona de Dios. Entonces es algo que debe hoy sanar en nuestra vida para que este versículo se haga carne en nosotros. Porque hoy tengo un propósito claro para todos los que estamos acá presentes. Que tengamos claro por qué podemos y debemos acercarnos al trono de Dios. No solamente podemos, hermanos, debemos acercarnos al trono de Dios. Y vamos a empezar viendo cada uno de los versículos. El primer versículo yo lo llamo el versículo bisagra, entre lo que hemos ido viendo hasta el capítulo 4 y lo que viene en los versículos 15 del capítulo 14 hasta lo que viene más adelante, ¿no? Una vez más se los leo y escuchen con mucha atención. Por tanto,
Esa frase es importante. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote. Prestemos atención a este título. Porque no solamente el sumo sacerdote, es el gran sumo sacerdote. ¿Y qué hablan de él? Que traspasó los cielos. Jesús, el Hijo de Dios. Y por eso tenemos un mandamiento. Retengamos nuestra profesión. Vamos a ver qué significa. Como les dije, las palabras por tanto actúan como la bisagra entre este versículo, lo que vimos tiempo atrás y lo que viene. Respecto a lo escrito, a lo que ya hemos visto, les recuerdo que 5 veces hemos sido exhortados. Domingo tras domingo el Señor nos exhortaba a que entremos en el reposo del Señor y no seamos rebeldes, ¿se acuerdan? Y vimos elementos muy claros, 4 elementos muy claros. Primero, a ser obedientes, pero no cualquier tipo de obediencia, sino obediencia por fe en Cristo Jesús. Hemos aprendido a tener un temor reverente, lo que esto significa para la vida del creyente, el temor reverente. Hemos aprendido a escuchar el llamado de no endurecer nuestro corazón, tremendamente importante para la vida de los creyentes. Y hemos entendido que no debemos cerrar los oídos a la palabra de Dios, sino debemos aferrarnos a ella con todas nuestras fuerzas. Y el resultado es claro, hermanos míos. Cuando alguien escucha una exhortación una tras otra, pues muchas veces pensamos que somos desobedientes, somos irreverentes, somos duros de corazón y estamos alejados de la palabra de Dios. Y pensamos que somos esto más de lo que quisiéramos. Y bueno, es cierto. Somos desobedientes más de lo que quisiéramos. Quisiéramos obedecer siempre al Señor, ¿no es así? Bueno, quisiéramos tener un temor reverente constante hacia el Señor, pero no lo tenemos. Quisiéramos que nuestro corazón sea abierto al Señor, que no sea duro, pero en realidad nuestro corazón tiende a endurecerse y más aún los oídos tienden a cerrarse a la palabra del Señor. Entonces alguien puede decir, pucha, estoy en muchos problemas. El pastor ha ido exhortándonos mucho a través de la palabra con esto y no sé qué puede pasar. Y con toda seguridad no puede ser llevado a pensar que, bueno, no hay esperanza para un pecador como yo. En todas las cosas que el pastor ha dicho, en todas me ha ido mal. En todos los test que ha hecho el pastor, en todo me ha ido mal. No hay esperanza para un pecador como yo. Pero, hermanos, hay un pero gigante aquí. Porque es ahí donde entra lo que sigue en la carta, lo que vamos a ir viendo ahora. El escritor de la carta a los Hebreos te pide, y hoy nos exhorta a todos nosotros, que quitemos nuestra mirada de nuestros fracasos personales delante de Dios. Que los tengamos claros, están ahí, son parte de nuestra vida. Pero es tiempo de quitar la mirada de esos fracasos personales delante del Señor y ponerlos hacia Cristo, hacia el Señor Jesucristo. Cambiemos nuestra mirada de nuestros fracasos personales al consumador de la fe, a Cristo Jesús. Pero es ahí donde entra lo que vamos a ver. Vamos a entender a qué nos está llamando el Señor. Yo quiero recordarles que en Hebreos capítulo 2, versículo 17, Jesús ya ha sido presentado como primero misericordioso y como fiel sumo sacerdote. Ya nos daba luces de lo que hoy vamos a ver. Alguien misericordioso, alguien fiel, el sumo sacerdote de Cristo Jesús. Nos daba los pincelazos y hoy vamos a entrar de lleno a esto. De él se nos dice a todos los que somos verdaderamente hijos de Dios, a los que hemos nacido de nuevo, hermanos, a los que entendemos que Jesucristo murió en la cruz y pagó por nuestros pecados, nos lavó con su sangre y nos dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. A nosotros. Y hermanos míos, de Él se nos dice que traspasó los cielos. Siendo el gran sumo sacerdote, traspasó los cielos. Ahora, lo primero, el tema del oficio, ¿no? Fue el oficio, el tema del sumo sacerdote, era un oficio reservado solamente para un solo hombre, quien era la cabeza de la tribu específica para esto.
La tribu de Leví eran los encargados de todo lo que es el oficio sacerdotal. Y este sumo sacerdote tenía una labor específica, una vez al año. Él tenía que pasar por un proceso extenso de lavado corporal, una vestimenta específica y muy hermosa. Presentaba el sacrificio una sola vez al año por todo el pueblo de Israel. Y con la sangre del cordero entraba primero al lugar santo, donde solamente unos pocos levitas podían entrar. Y esa única vez en el año, él entraba al lugar santísimo. Era la única persona que podía entrar ahí, una vez al año. Y depositaba la sangre del cordero en el propiciatorio, que era donde estaba dirigida la mirada de los ángeles y que albergaba el arca del pacto. Dentro del arca estaba la ley de Moisés. Entonces los ángeles miraban hacia la ley a través de la sangre. Por eso es que estaba cubierta. El pecado que la ley mostraba estaba cubierta por la sangre de ese cordero. Y el pueblo podía tener un año más. Eso es lo que simbolizaba la labor de este hombre. Eso es lo que hacía. Cuando dice el gran sumo sacerdote, nos muestra que Jesús está muy por encima de esta persona. Está por encima. Porque este hombre solamente podía entrar una vez al año a este lugar santísimo. Jesucristo, el momento en que entregó el Espíritu, partió de arriba a abajo el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo, dándonos acceso a todos nosotros al trono de la gracia. Y vamos a entender qué significa eso. Lo segundo, que Jesús traspasó los cielos. A veces leemos ideas como estas, pero no las entendemos a cabalidad. Porque dice que traspasó los cielos hasta alcanzar el trono de Dios. Y yo creo que esta frase debe ser entendida desde la mirada hebrea. Porque esta carta está dirigida a los hebreos, ¿no es así? ¿Y qué pensaban? ¿Cómo veían los hebreos? Dentro del pensamiento hebreo, habían 3 cielos, o existen 3 cielos. El primer cielo es el que vemos nosotros, nuestra atmósfera, ese cielo celeste o estrellado en la noche. Ese es el primer cielo. El segundo cielo está mucho más arriba. El segundo cielo contiene los astros, los planetas, las estrellas. Ese es el segundo cielo en el entendimiento de los hebreos. Y el tercer cielo es el cielo donde está el trono de Dios inalcanzable. Y dice que Jesús traspasó los cielos y llegó hasta ahí. Imagínense la figura del sumo, del hombre que entraba, ¿no? De este hombre que entraba al lugar santísimo una sola vez al año. Traspasaba el lugar santo, llegaba al lugar santísimo. Porque primero debía caminar por el atrio, que era un lugar muy grande. Pasaba el atrio, entraba al lugar santo y al lugar santísimo, al tercer lugar. Y entregaba la sangre. Jesucristo pasó el primero, segundo, llegó al tercer cielo y se entronó a la diestra del Padre. Él está ahí, sentado a la diestra del Padre. Cuando entendemos esto, podemos captar lo que el escritor nos está hablando. Y saben, no solamente el escritor de la carta a los hebreos lo entendía, Pablo también entendía este concepto. Y Pablo también entendía el concepto de que Jesús traspasó los cielos. Vamos a Efesios capítulo 4, versículo 10, y vamos a entender esto. Efesios capítulo 4, versículo 10. Efesios 4:10 nos dice: el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. ¿De quién está hablando? Pues de Cristo Jesús. Pablo también entendía eso en Efesios capítulo 4, versículo 10. Hermanos, entre el oficio y la acción vemos la grandeza de Cristo, la hermosura de nuestro Señor. Porque el sumo sacerdote del pueblo de Israel solo podía pasar una vez al año el velo, entrar en ese lugar santísimo. Cristo, como nuestro gran sumo sacerdote, por encima de cualquier hombre, traspasó los cielos y ahora está sentado en su trono, reinando a la diestra del Padre.
Y desde ese lugar, hermanos míos, es el único intercesor por nosotros. No hay nadie más que intercede por ti. Nadie más. Y mira, quiero leerte dos pasajes para que esto quede muy claro. Primero, Romanos capítulo 8, versículo 34. Romanos 8, 34. Que claramente nos dice, ¿quién es el que condenará? Dice, Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Cristo a la diestra de Dios intercede por ti. Cristo le está hablando al Padre por ti. Él ora por ti. Debes tener esto claro en tu mente, en tu corazón, en tu vida. Primera carta a los Timoteos, a Timoteo capítulo 2, versículo 5. Primera carta a Timoteo 2, 5. Continúa y dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. No hay más. No hay más mediadores. Así que si en algún momento tú has pensado, no, yo tengo que ir donde el pastor para que me lo ore, para que me vaya bien en mi examen. En primer lugar, para que te vaya bien en tu examen tienes que estudiar. En segundo lugar, yo no soy un gurú para que te lo ore y te vaya bien. Y primerísimo, hermanos míos, solamente el Señor Jesús intercede por ti. Obviamente yo te voy a apoyar en oración para que estudies y para que en el momento de tu examen te acuerdes todo, ¿no? Pero yo te voy a apoyar en oración, pero quien intercede por ti es solamente Cristo Jesús. Que eso quede claro en nosotros, hermanos míos. Y ante esto tenemos un mandato. Teniendo claro esto, hermanos, ¿quién es Jesús? Su labor, su función, lo que hizo. ¿Cuál es el mandato que tenemos? Retengamos nuestra profesión. Ahora alguien puede decir profesión. No, yo no tengo profesión, yo solamente tengo oficio. Otros pueden decir, sí, yo soy profesional, así que yo tengo mi cartón, yo voy a retener mi profesión. No está hablando de eso. Una traducción, una mejor traducción sería, mantengamos firmes nuestra confesión. Porque la palabra que se utiliza traducida como profesión es la que en nuestro castellano deriva la palabra homologar. Y sabemos qué es homologar, ¿no? Alguna vez les he explicado, si yo por algún motivo estudio en el exterior y tengo un título, no puedo ejercer esa profesión en este país hasta que no homologue ese título. Una vez que ese título está homologado, yo puedo ejercer esa profesión. Mientras tanto, no puedo hacerlo. A eso se refiere. Mantengámonos firmes en nuestra confesión. El momento que hemos homologado lo que la palabra de Dios dice, es decir, la palabra dice que Cristo es Dios y que murió por nosotros, y nosotros lo creemos y lo confesamos, estamos homologando, estamos confesando lo que la palabra de Dios dice. Vamos mejor a la palabra, ¿ok? Romanos 10:9. Romanos capítulo 10, versículo 9. Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Esta misma palabra, confesar, es donde después leemos homologar. Si nosotros entendemos, aceptamos, creemos y confesamos con nuestra boca, porque la boca habla de lo que abunda en el corazón, ¿no es así? Entonces, si confesamos que Jesús es el Señor, es nuestro Señor, y lo creemos en nuestro corazón, creemos lo que Dios Padre ha hecho con Él, seremos salvos. Y debemos mantenernos firmes en esta confesión, en esta profesión de fe. Ahí debemos mantenernos firmes. Hermanos, hemos visto en cada exhortación que puede haber diferentes elementos que nos hagan tambalear. Volvamos a poner los pies en la roca. Si hemos tambaleado, volvamos a poner los pies en la roca. Si hemos trastabillado, volvámonos a parar en la roca. Si hemos caído, dejemos que el Señor nos levante y nos funde una vez más en la roca que es Cristo Jesús. Que nada ni nadie nos mueva de ese lugar, hermanos míos. Mantengamos nuestra profesión de fe.
Hermanos, les hago preguntas sencillas. ¿Creen que Jesucristo es el Señor? ¿Creen que Jesucristo es Dios encarnado? ¿Creen que Jesucristo es perfectamente Dios y perfectamente hombre? Ok, ojo, porque Santiago dice algo. ¿Tú crees que Dios es uno? Santiago 2:19. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Hay mucha gente en la iglesia del Señor que cree que Jesucristo es Dios, pero aún así no es salvo. Y uno dirá, wow, ¿y cómo funciona esto? Muy bien, aquí está la clave. Yo he hecho preguntas muy claras. Ahora voy a hacer una directa a tu corazón. ¿Crees, hermano, hermana, que Jesucristo es tu Salvador, tu Señor y tu Dios? Esa es la profesión de fe. Jesucristo no solamente es el Señor, Jesucristo es mi Señor. Jesucristo no solamente es Dios, es mi Dios. Jesucristo es mi Salvador. Yo me debo a Él. Yo tengo vida nueva y eterna por lo que Él hizo por mí. Yo lo amo porque Él me amó primero. Esa es nuestra confesión de fe. Hermanos, si nuestra respuesta es sí, debemos mantenernos firmes en esa confesión de fe. Y debemos vivir conforme a ella. Si Jesucristo es nuestro Salvador, nuestro Señor y nuestro Dios, por su palabra debemos vivir conforme a ella. Y debemos amarlo porque Él nos amó primero. Y Él se entregó por nosotros a través de la muerte y muerte de cruz, pagando el precio de nuestro pecado y dándonos vida eterna. Hermanos, esa es la profesión de fe que necesitamos. Por eso es la bisagra de este versículo. Y ahora entramos al ejemplo que necesitamos. Y presta atención a esto. El ejemplo de Jesucristo es hermoso. Nuevamente el versículo 15 de Hebreos 4. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Wow, hermanos, esto es hermoso. Nos alienta, nos llena de fe y de esperanza. Porque sabes, Jesucristo siendo Dios en su perfección, primero es libre de pecado. Y Él también decidió limitarse a sí mismo al encarnarse. Él se limitó a sí mismo al revestirse de humanidad. Él se limitó a sí mismo por ti, para morir por ti en la cruz. Para acercarse a ti, el Señor se limitó. Para hacerse prójimo tuyo. No solamente se aproximó a ti, Jesús se hizo tu prójimo. Y al limitarse, el Señor pudo experimentar nuestros sufrimientos. Porque Él se hizo semejante a nosotros, a los hombres. ¿Tú entiendes la dimensión del amor de Dios? Siendo perfecto y eterno, el dolor no podía hacerle nada, pero al limitarse y hacerse semejante a nosotros, el dolor lo traspasó. La angustia lo invadió. ¿Sabes? Tenemos a Cristo Jesús, que no solamente puede compadecerse de nosotros, sino que, como dice la palabra, no deja de hacerlo. Jesús no solamente se compadece de ti, Jesús no deja de compadecerse de ti. Por eso, esa es la razón, ese es el motivo por el cual intercede continuamente por ti. Porque conoce nuestras debilidades. Porque Él pasó por lo mismo. Y como vivió eso, intercede por nosotros. Y la razón por la cual Él se compadece
es porque fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Ahora, hermanos, Jesús no solamente fue tentado por el enemigo en el desierto. Hemos visto eso en Mateo capítulo 4. Conocemos el pasaje cómo Jesús fue tentado, fue llevado al desierto por el Espíritu para ser tentado por Satanás. Jesús no solamente fue tentado, también fue probado. Y la prueba dio como resultado que era perfecto. ¿Y cómo fue la prueba? Primero, como les dije, hecho hombre, Él se limitó. Y en esa limitación Jesús pudo experimentar sed. En sus propias palabras registradas en las Escrituras, tengo sed. Jesús pudo pasar hambre. Jesús experimentó cansancio, frío, conmoción, dolor por la pérdida de un ser querido, tristeza. Jesús experimentó desamparo y Jesús experimentó agonía. Y Jesús experimentó todas las cosas que nosotros podemos pasar, experimentar y en las cuales somos probados. No hay nada que el Señor no pueda entender, porque lo experimentó siendo hombre semejante a nosotros. Por eso es que se afirma que fue probado. Y fue probado en todo. No hay algo que se escape. Fue probado en todo según nuestra semejanza. Y por eso es que puede compadecerse de nuestras limitaciones. ¿Tú tienes temor? Pues Jesús también pasó por temor. Su temor fue tan grande que pudo sudar grandes gotas de sangre. Y Él clamó al Padre 3 veces. Tú tienes desesperanza. Créeme que el Señor conoce todo eso. Tú tienes angustia, el Señor conoce la angustia. Tú tienes hambre, sed, el Señor conoce todo eso. Jesús conoce perfectamente cada una de las situaciones por las cuales pasaste, estás pasando o vas a pasar. Las conoce perfectamente. Así que si en algún momento te pasó por la mente, no, yo creo que esto el Señor no, capaz que ni tiempo tiene para mí, debe haber cosas más importantes que está haciendo. No, el Señor no solamente fue probado en todo conforme a tu semejanza, sino que eso lo capacitó para compadecerse de ti. Y ese compadecimiento hace que Él interceda por ti todos los días delante del trono del Padre. Esto es hermoso, hermanos. Jesús conoce eso perfectamente. Es Él quien se compadece por nosotros. Y es Él quien nos da las fuerzas para mantenernos firmes en nuestra fe. Él nos da las fuerzas para vencer la tentación, para crecer en el conocimiento de Dios. De Él proviene todo esto. No solo se compadece de nosotros, no solamente nos da cuanto necesitamos para seguir adelante. Él nos abre las puertas para acceder a su trono. Mira, aquí está la confianza para acercarse al trono. Versículo 16. Hebreos 4:16. Aquí hay otro mandato, porque esta palabra también está en una forma en la cual es un mandato. Dice, acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Yo creo que aquí las palabras de ven, no te voy a hacer nada, son verdaderas. Son eficaces, son reales. Ven, acércate. Pero no solamente acércate, hazlo con confianza. Yo quiero que notes algo. Tal vez se te pasó, pero quiero que lo notes. Quiero que notes a dónde te están pidiendo que te acerques. Sabes, el escritor de esta carta escogió muy bien sus palabras. Porque no te está pidiendo que te acerques al trono del juez para que seas condenado por tus pecados. No. Tampoco te está pidiendo que te acerques al trono de Dios para que mueras porque nadie puede estar en su presencia.
Eso es lo que dice el Antiguo Testamento. Nadie podrá ver a Dios y quedar vivo. Isaías entendió eso y cayó. Pensó que estaba muerto porque estaba delante del trono de Dios. El escritor de la carta a los Hebreos te está pidiendo que te acerques con confianza al trono de gracia. ¿Y sabes qué significa esto? Obviamente es el trono de Dios, pero está hablando de un trono de gracia. Y debemos acercarnos con confianza. Y aquí yo quiero ser muy claro, hermanos. Y es tiempo de ir corrigiendo modismos en los cuales hablamos, maneras de hablar en nosotros. Debemos acercarnos con confianza y no confianzudamente. Hay mucha diferencia en ser confianzudo y tener confianza. La confianza, hermanos míos, conlleva reverencia, lo hemos visto. Es una reverencia hacia nuestro Salvador, Señor y Dios. Entramos con confianza porque Él nos invita a su presencia. Pero debemos desechar el ser confianzudos con quien está sentado en el trono. ¿Cómo es esto de ser confianzudos? A veces nuestra manera de hablar muestra el concepto que tenemos de Dios. Yo he escuchado muchas veces a gente decir, sí, al flaco de arriba. Suena amigable, pero no tiene nada de reverencia. Es algo que va en contra del temor reverente de Dios. O alguien que te dice, Diosito. Diosito. ¿Tu Dios es Diosito? Mi Dios es perfecto, eterno. Es todopoderoso, no es ningún Diosito. Así que vamos corrigiendo palabras. Sí, no es el flaco de arriba, no es Diosito, no es mi amigo. Es mi Dios, mi Señor, mi Salvador. Y yo puedo entrar con confianza delante del trono de Dios porque Él me ha invitado, porque primero Cristo murió por mí, derramó su sangre y me lavó y me purificó para estar en su presencia. ¿Sabes? El Padre nos mira a través de Cristo. Por eso es que podemos entrar confiadamente al trono de la gracia. Así que vamos corrigiendo este tipo de cosas, hermanos. Entremos con confianza, no confianzudamente. Cuando alguien entra con confianza delante de una autoridad, entra de manera tranquila, reverente y atenta. No entra confianzudamente gritando, hola, ¿cómo estás, compadre? ¿En qué te has perdido? ¿Dónde estás? No, entra con reverencia, porque sabe delante de quién está. Y nosotros estamos delante del trono de Dios. Y el escritor nos manda que entremos con confianza delante de ese trono de gracia. Y tú puedes acercarte al trono de la gracia con confianza hoy, ahora, hoy mismo. Lo puedes hacer en este instante para recibir del Señor no solamente el perdón por nuestros pecados, sino la fuerza para, primero, mantenerte en obediencia por fe. Segundo, conocer y tener temor reverente hacia tu Dios. Tercero, transformar tu corazón con el corazón que Dios te da. Y cuarto, para tener oídos abiertos a la palabra de Dios. Tú puedes acercarte hoy, ahora, en este momento, al trono de Dios para recibir todo esto. Hermanos, nuestro Señor Jesucristo reina. Y Él está sentado en el trono de gracia. Y está interesado y capacitado para compadecerse de nuestras debilidades. ¿Por qué las pasó? Él está interesado en tu vida, en ti. Lo está. Porque Él va a terminar la obra que ha comenzado en ti. Cuando necesites acercarte para confesar tus pecados, hazlo con confianza y hallarás perdón. Cuando peques, acércate con temor reverente, confiesa tus pecados y la palabra nos garantiza que hallaremos perdón. Cuando necesites acercarte con pena, tristeza, dolor, hazlo confiadamente para encontrar consuelo, cuidado y amor de parte de Dios. El asunto es que muchos no se acercan por este motivo.
¿Sabes? Cuando necesites acercarte con miedos, temores e incertidumbre, hazlo confiadamente para hallar oportuno socorro. Muchas veces estamos en una esquina, llorando, clamando, pero no nos acercamos delante del trono. No lo hacemos, porque no tenemos confianza. Porque pensamos que Dios está ocupado en cosas más importantes. Pero Jesús dice que Él se compadece de nosotros y Él intercede por ti. ¿Te has acercado al trono de gracia con confianza? ¿Hace cuánto que no te acercas confiado al trono de la gracia, donde está sentado el Señor? Donde está sentado el que puede y quiere compadecerse de ti. ¿Hace cuánto que no vas a ese trono? Como dije al principio, lo que pasa es que muchos tenemos arraigado en el corazón la idea de que en cuanto nos acerquemos, pues vamos a recibir reprimendas, castigos y enojo de parte de quien nos ama. No, hermanos. El Señor nos dice que nos acerquemos confiadamente para hallar oportuno socorro. Si nos acercamos así, con esa confianza, al trono de la gracia, vamos a alcanzar misericordia. Vamos a hallar gracia, hermanos míos. Y vamos a hallar el oportuno socorro. Dime si no necesitas eso en este mismo momento. Yo lo necesito desesperadamente. Yo necesito acercarme confiadamente al trono de Dios. Y te invito a que te acerques conmigo confiadamente al trono de Dios para recibir todo esto. Para hallar misericordia. Para que tú halles gracia y el oportuno socorro que tanto necesitamos. ¿Sabes? Cuando el hijo pródigo, después de malgastar los bienes de su padre, fue tocado en su corazón a confesar su pecado. Y él quiso acercarse nuevamente a la casa de su padre con la idea de ser un jornalero, no su hijo, un simple jornalero. Él regresó. Y ¿sabes? Fue la misericordia la que movió al padre para darle el oportuno socorro que él necesitaba. Fue la misericordia lo que lo movió para correr y recibirlo. Mira lo que dice Lucas 15:20. Y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Jesús no dio esta parábola porque sí. Jesús dio esta parábola por ti y para ti. Para que cuando tú te acerques al trono de gracia, el Señor, movido a misericordia, te reciba con los brazos abiertos para sanar tus heridas, para escuchar tu confesión de perdón, para perdonarte, para restaurarte. ¿Sabes? Nuestro Padre Celestial hoy quiere abrazarnos. Quiere hacerlo. Él quiere abrazar al que ha fracasado y caído por su pecado. Está listo y dispuesto a hacerlo. Y no solamente quiere abrazarnos, Él quiere restaurarnos a una plena comunión porque Cristo ya hizo su poderosa obra en la cruz del Calvario por ti. Él lo quiere hacer. ¿Sabes? No solamente vamos a alcanzar misericordia, que es hermoso, porque también vamos a hallar gracia. Esa gracia de Dios que es en favor de quienes sabemos y entendemos que no podríamos hacer nada, ni siquiera acercarnos al trono de Dios si no fuera por Jesucristo. Sabemos nosotros que si no fuera por Cristo no podríamos estar ahí, ni siquiera en la puerta del trono de gracia. Cristo nos dio esa oportunidad y podemos acercarnos por gracia. Y sabes, cuando estemos a los pies del trono de gracia, vamos a hallar oportuno socorro. Ese oportuno socorro es la ayuda que necesitamos. Y llega en el momento justo. En el momento que necesitamos, que estamos desesperados, el Señor viene. Y viene para que nosotros dejemos de lado nuestro yo, nuestro egoísmo. Y entendamos que Jesucristo lo hizo todo por nosotros.
Hermanos, necesitamos de esa ayuda, que solamente puede ser allá del trono de gracia. Y la necesitamos para que menguemos nosotros y para que crezca el Señor en nosotros. Lo necesitamos. Hermanos, acerquémonos hoy, ahora, en este momento, confiados al trono de la gracia. Y encontraremos todo lo que la palabra nos dice. Y será una bendición para nuestra vida. Iglesia Esperanza en Él. Se encuentra en Obrajes Calle 5, número 538, a media cuadra de la avenida 14 de septiembre, La Paz, Bolivia. Te esperamos.